Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este panel Smart Energy, retos de una ciudad inteligente. Todo esto en el contexto del nearshoring que está sucediendo en nuestro país. Me voy a permitir presentar a nuestro moderador. Nuestro moderador es Salvador Barrera. Él es director del Smart Factory Lab en la Universidad Regiomontana. Obtuvo sus grados académicos de doctorado y maestría, ambos en el área de ciencias de la computación en la Graduate School of Information Science and Engineering de Tokyo Institute of Technology en Japón, por lo que domina los idiomas de inglés, japonés y español. Ha colaborado con la Carnegie Mellon University, desempeñando el rol de supervisor externo en varios proyectos interactivos y multidisciplinarios en las áreas audiovisual, realidad virtual, animación, entre otras. Muchas gracias por acompañarnos, Salvador. Te cedo la palabra para que presentes a los panelistas que nos están acompañando esta mañana. Adelante, Salvador. Parece que nuestro moderador está teniendo un problema con el audio. Un momento. ¿Nos escucha, Salvador? ¿Nos Salvador? Hola, Chava, ¿nos escuchas Hola, bien? Chava. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Adelante, Chava, por favor. ¿Sí nos escuchas? Chava, ¿nos escuchas bien? Al parecer, se me hace que se quedó congelado, ¿verdad? Bueno, Sí. voy a permitirme leer las semblanzas. Gracias, Ángeles. Adelante. Nos está acompañando también Gerardo Garza. Adelante, Ángeles. Sí. Bueno, voy a permitirme presentar a nuestros panelistas mientras nuestro moderador tiene ahí un problema de conexión. Bueno, Gerardo Garza es ingeniero en electrónica y comunicaciones, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con más de 25 años de carrera en Leviton. Cuenta con experiencia especializada en control de iluminación y gestión de la energía. Su enfoque se centra en crear soluciones eficientes y sostenibles en proyectos para la industria y el comercio. Ha liderado proyectos que han reducido significativamente el consumo de energía y mejorado la calidad de la iluminación. Su pasión es la innovación tecnológica y está comprometido en encontrar soluciones avanzadas que equilibren la eficiencia con el confort y la seguridad de los ocupantes. Bienvenido, Gerardo Garza. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por invitarme. Al contrario. Bueno, también me permito presentar a Martín Martínez de la empresa Schneider Electric. Martín cuenta con 13 años de experiencia en Schneider Electric. Se desempeña actualmente como IT Digital Hub Director. Entre sus labores se encuentran reclutar, desarrollar y retener talento de TI interfuncional y mantener un entorno ágil de alto rendimiento y alto compromiso para contribuir a los objetivos
y crecimiento del negocio. Bienvenido, Martín Martínez. Hola, buenos días. Y por último, tenemos a Daniel Sánchez de Auticom. Daniel es ingeniero en mecatrónica, egresado de la Universidad del Valle de México de la Ciudad de México. Actualmente es gerente de la región Bajío en Auticom. Ha desarrollado múltiples proyectos de automatización en todo el país por más de 12 años, con diversas tecnologías, principalmente con control de movimiento, sistemas SCADA y gestión de energía. También ha apoyado a la industria impartiendo capacitaciones de programación de sistemas Siemens, obteniendo certificaciones como Train the Trainers. Bienvenido, Daniel Sánchez, y le cedo el micrófono a nuestro... Muchas gracias. Sí, muy buenos días a todos. Es grato estar aquí con todos ustedes compartiendo pues información y sobre todo para este panel de Smart Energy, retos de una ciudad inteligente. El día de hoy estaré participando como su moderador y bueno, pues tengo una serie de preguntas que todos nos inquieta de alguna manera actualmente. ¿Cómo está el mercado nacional mexicano? Y sabiendo que ustedes tienen toda esa expertise trabajando con diferentes áreas de oportunidades y empresas transnacionales e internacionales, pues nos gustaría concentrarnos en este tipo de panel para ver y generar todo ese tipo de energía, la generación centralizada y la generación distribuida. Sé que muchos de nosotros conocemos estos tópicos, pero desgraciadamente los demás estamos trabajando en nuestras áreas de expertise, de trabajo, y desconocemos muchas cosas que suceden y que solamente escuchamos al día a día. Normalmente la generación centralizada está dirigida por su mayor parte, lo conocemos por la Comisión Federal de Electricidad, y su base principal pues es la generación de combustibles fósiles. Este tipo de temas pues lo conocemos día a día y decimos, bueno, queremos llegar a hacer una distribución a partir de energías renovables, a sabiendas de que sabemos que es la solar, la fotovoltaica, la eólica, entre otras. Y con esto pues sabemos que el consumidor final pues tiene la oportunidad de generar parte de toda esa energía en la demanda. Si lo podemos ver como una pyme o como una casa habitación, pues estos consumos al finalmente pueden ser un 100% a partir de estas energías renovables en menor escala. Pero ¿qué sucede si hablamos de un centro industrial donde podemos generar hasta 0.megas, que es la cantidad que ofrece o que es la Comisión Federal nos permite al inyectar a una red? Y en base a todo esto, pues me gustaría preguntarle a Daniel Sánchez, muchas gracias por estar aquí. Pues este tipo de preguntas me podías contestar o me podías comentar en el proceso de la transición hacia la generación de energías renovables, cómo pueden ser o superar los obstáculos regulatorios y en base a esto la infraestructura que pudiera limitar la adopción masiva de tecnologías más limpias. Adelante, Daniel, te escuchamos. Hola Salvador, muchas gracias, gracias a todos y bienvenidos. Bueno, referente a tu pregunta de cómo superar los obstáculos regulatorios, es un tema un poquito complicado porque sí hay mucho trámite, mucho tiempo, todo está muy tardado. Yo recomendaría y mi punto de vista es sí adoptar por energías limpias, claro, pero también tenemos que empezar a optimizar recursos, porque en muchos lados, muchas industrias, todos buscan ahorrar, pero no están midiendo, no saben si están usando la energía de forma eficiente. Entonces, yo empezaría primero a hacer ese tipo de mediciones, empezar por ejemplo, instrumentar, a estar midiendo, sacar algunos KPIs de energía, también sus targets de emisiones de CO2. Primero tenemos que empezar a medir, porque digo, con la experiencia que he tenido con muchos clientes, eh, ellos empezaron a medir y se dieron cuenta de que no solamente era necesito más equipo, necesito más energía, necesito más, sino puedo eficientar, puedo reducir mis consumos, puedo hacer mis máquinas mucho más eficientes y en muchos casos se da que no necesitas crecer esa infraestructura, tanto maquinaria, tanto de energía, sino solamente es eficientar los recursos, tener mucho ahorro
Y con esa optimización de la producción, tanto en energía como en recursos operativa, pueden incrementar su producción. Entonces, muchas veces no es solo de que sí voy a hacer verde porque metí paneles, sino tienes que empezar también a ahorrar. Tenemos que empezar a medir, tenemos que empezar a mejorar nuestros procesos y tener mejor eficiencia en la energía. Entonces, ese sería como la respuesta. ¿Cómo voy a mejorarlo, a superar los obstáculos? Vamos a empezar a reducir los consumos, vamos a empezar a optimizar, en lo que todo va avanzando un poco más fácil. Esperemos que vaya mejorando la situación del punto 5 megawatts, que bueno, se está peleando ahí porque sea 1 o hasta 5 como en Brasil, pero yo creo que puede tardar un poco, ¿no? Entonces yo Sí, empezaría por eso, vamos a ahorrar. sí, vamos a hablar. Creo que lo importante es la medición y el control y seguimiento de este mismo, ¿no? Entonces, porque podemos decir, sí, vamos a medir, pero no llevamos un control preciso. Hoy en día, con pues toda la transformación digital, la medición puede ser en automático, porque yo lo he visto y realmente la toma de la medición, pues ya está todo totalmente programado. ¿Así es en tu empresa hoy en día o hay alguien que tiene que hacer las mediciones físicamente? No, de hecho lo que implementamos es medición automática en tiempo real, Ok. 24/7. Ujú. No tienes que instrumentar máquina por máquina, podemos empezar de lo general para que no Ok. sea una gran inversión y vamos poco a poquito. Todo el tiempo se está midiendo y todo el tiempo estamos reporteando, se Ujú. calculan y es muchísima información, es parte de Industria 4.0 y con esa información se analiza y la toma de decisiones es mucho más rápida. Incluso podemos tomar decisiones con información de una semana, por ejemplo, ¿no? Excelente. Excelente, pues tenemos un sistema de predictibilidad genial, que eso nos va a ayudar precisamente, hablando de tecnologías emergentes y tecnologías limpias, pues tener una mayor decisión. Sé que hoy en día todo el mundo habla de inteligencia artificial y bueno, aplicando la inteligencia artificial en el proceso, creo que podemos tener alertas que de alguna manera estas alertas pues pueden ayudar a la mejor toma de decisiones. Y un comentario, Salvador. A veces como industria o digamos como clientes, simplemente en la casa, ¿no? Ujú, La mayoría de los gadgets que utilizamos o la mayoría de los componentes que utilizamos para medir alguno de los KPIs que menciona Daniel, ya tienen conexión, en aquel entonces tenían conexión a Internet, ¿no? Que utilizamos un cable LAN, un cable UTP, para poder conectarlo y poder recibir o almacenar esa información o esos estadísticos. Ahora la mayoría ya tiene conexión wireless o algún protocolo inalámbrico. Entonces, cada vez ya es un estándar que los gadgets que utilizamos o los componentes para medir la energía ujú. estén conectados a la red. Y si empezáramos desde ahí, créanme que haríamos un gran ahorro y un gran paso, ¿no? A veces en nuestras casas no sabemos que a lo mejor simplemente que podemos cambiar el password del módem, ¿no? O a lo mejor que hay focos que ya los podemos conectar al celular y desde ahí generar un ahorro. Tal vez sea un pequeño ahorro, pero ya la mayoría de los componentes son inteligentes y se pueden conectar y es un primer paso, tanto en la casa como en la industria, para poder ir, lo que mencionas tú, monitoreando e ir creando estos datos, ¿no? De consumo también. Así es. Bueno, creo que es súper importante un poco de comunicación y la capacitación, que puede ser algo tan sencillo, pero pues hasta que lo vemos y se hace, lo podemos aplicar. Y bueno, pues esto es interesante saber y que todo nuestro público que nos está escuchando el día de hoy pueda de alguna manera darnos, ver cómo están todos ellos. Las preguntas las vamos a hacer como un stop. En el chat, por favor, los que vayan preguntando y al final recapitulamos. Pues sí, Martín, muchísimas gracias. Creo que es interesante que tú nos compartas y como Schneider, que es una empresa totalmente digital, pues bueno, ya lo están aplicando y vamos en miras de esa transformación digital, de brincar de lo que es las Smart Cities, principalmente poder monitorear, visualizar sobre todo. Creo que todos aquí somos gente muy visual y pues de alguna manera queremos ver esos dígitos o esa información en cuestión de consumo para todo nuestro entorno. Muchas gracias, Martín. Bueno, y ahora me gustaría preguntar a Gerardo Garza, que se encuentra aquí también con nosotros, pues otra de nuestras preguntas, porque
pues queremos ver cuál sería ese papel de tecnología en cuestión de esa gestión inteligente de la generación distribuida, especialmente en todos nuestros entornos industriales, ya que buscamos hasta llegar a ese 0.5 megavatios. Entonces, no sé, Gerardo, ¿qué nos puedas decir al tema? Sí, bueno, mira, complementando igual un poquito lo que mencionaban ya los compañeros Daniel, Martín, la tecnología, pues sí, en este caso es fundamental eh, a través, por ejemplo, de la submedición, que era lo que comentaban, podemos de inicio interpretar qué estamos haciendo dentro de nuestra instalación, ¿no? O sea, el entender cómo, cuándo, dónde estamos haciendo uso de la energía nos va a permitir de alguna manera tomar acciones que nos van a llevar hacia la reducción de los consumos, ¿no? Entonces, por un lado, primero, interpretar, tener esos reportes, esas gráficas, como bien mencionas, en cuanto a qué estamos haciendo con la energía, y después de ahí pasar al paso de la automatización, en donde con sistemas como controles de iluminación que mencionaban, pero en el área industrial, comercial, podemos crear sistemas muy sencillos que con la aportación de la luz natural pues, realmente respondan y podamos tener ahorros. Lo mismo a través de la presencia, si hay espacios en oficinas, en almacenes, en pasillos, donde no hay ocupación, pues que estos sistemas nos ayuden de alguna manera jugando con la intensidad de la iluminación de manera automática, y bueno, todo eso nos va a llevar hacia los ahorros. Y lo mismo en el área del aire acondicionado, ¿no? O sea, el poder jugar con las temperaturas en base a los horarios, en base a las presencias, en base a cómo está el clima afuera. Pues todo eso, la tecnología nos ayuda a tener un control eficiente que nos ayude a tener una mejor rentabilidad. Y luego después, bueno, nos cambia de una perspectiva de llevar un mantenimiento preventivo a un mantenimiento predictivo, ¿no? O sea, el saber en tiempo real el estatus de cómo están nuestras condiciones, nuestras eficiencias en nuestros equipos. Nosotros, por ejemplo, en las plantas de Leviton, con esto hemos logrado reducir muchísimo los consumos, en donde cuando empezamos a monitorear y a ver en tiempo real el estatus de los equipos, los picos en los consumos, las demandas, pudimos eficientizar en el cambio de maquinaria, ya en el área de producción, y por maquinaria más eficiente, ¿no? Entonces todo esto nos ayudó pues a ser más rentables en el área de la producción. Y luego ya, bueno, una vez entendiendo esto, perdón, pues nos lleva a la pregunta de cómo podemos integrar ahora estas energías limpias, inyectándole esos 499 kilowatts que nos permite la CFE, ¿no? Y aquí entran las estrategias que igual van acompañadas de la tecnología. Por ejemplo, entra la energía limpia en cuanto a paneles, en cuanto a eólicos, entra el uso de baterías, en donde, ojo, porque aquí con las baterías podemos crear estrategias en donde yo agarro la energía en horarios donde me cuesta barata la energía y las descargo en las horas puntas donde no puedo yo parar mi producción. Entonces, con el uso de la tecnología podemos al final pues ser más rentables, que ese sería parte de los objetivos, ¿no? Y ser más productivos. Así es. Bueno, y teniendo también esas nuevas áreas de 4.0, por ejemplo, la predictibilidad de la información con un business intelligence, poder ver qué sucedía en años anteriores y más o menos ver las fechas que se van repitiendo y dices, bueno, a partir del tiempo, el año pasado en estas fechas gastamos X cantidad y podemos tener un mejor manejo de información, de datos, con estas nuevas tecnologías del Smart Cities. Muchas gracias, Gerardo. Y bueno, pues quiero regresar también con Martínez, que de alguna manera en cuestión de toda esta demanda creciente de energía que hemos estado cada vez más dando avances, quisiera preguntarle,
¿cómo pudiéramos mejorar la infraestructura de la distribución y toda la transmisión para poder asegurar que una transmisión suave hacia hacia un sistema más sostenible? ¿Qué opinas, Martín? Sí, claro. Bueno, yo creo que hemos ido evolucionando, ¿no? Como decíamos, desde la parte cuando utilizábamos un foco hasta la parte LED, eso nos ha ido generando muchos ahorros, ¿no? No sé si hayan visto, pero hay un concepto que se llama BMS, ¿no? Que es Building Management System. Y bueno, este concepto se ha ido desarrollando y es de alguna manera hacer nuestros edificios inteligentes. Ahorita con las aplicaciones como Alexa o como Apple podemos hacer nuestras casas inteligentes, pero ¿cómo aplicamos ese concepto hacia las maquilas o hacia las empresas o este concepto de Smart Factory, ¿no? Nada más para darles un poquito de contexto, el 40% de las emisiones de carbono o de gases de efecto invernadero son creados por edificios. En Schneider hemos trabajado mucho la parte de energías sustentables, energías renovables, de cómo podemos hacer el mayor uso de la energía, ¿no? Y creemos que la energía es un recurso para toda la humanidad. En Francia tenemos un edificio que se llama Intensity, donde casi el 100% de la energía es generada a través de paneles solares, eh, también de algunas turbinas eólicas, y todo ese sistema se va alimentando. Pero ya llegamos a un punto donde estamos generando más energía de la que estamos consumiendo. Entonces, ese edificio es un concepto que creó Schneider Electric para poderle mostrar al mercado y a las compañías de cómo podemos llegar a ese net cero de consumo para el 2030, que es una de los targets o de los objetivos de la empresa, ¿no? Entonces, ya estamos llegando en Francia, por ejemplo, a acuerdos para poder compartir esa energía que también estamos creando, ¿no? Entonces, creo que la manera ahí de cómo se podría mejorar la infraestructura y distribución para, mencionabas, tener un sistema más sostenible, es empezar a utilizar o incorporar la tecnología, a incorporar mediciones como todos lo han dicho, y también no solo enfocarnos en nosotros como compañía, ¿no? Sino también cómo podemos compartir esa energía con el resto, cómo lo podemos hacer más sostenible, ¿no? Hemos tenido proyectos también, por ejemplo, en Costa Rica. Costa Rica es uno de los países que prácticamente el 80% de su energía es producida por energías renovables. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente es un país muy limpio, no genera tantos gases de efecto invernadero, su consumo es muy bueno en la energía y aún así siguen produciendo, podrían ser autónomos, ¿no? En la parte energética. Y creo que eso es algo que nos ha faltado en México, que tal vez no hemos podido, no sé si sea por temas ya burocráticos, temas de infraestructura, pero poder tener como acceso a esas tecnologías, utilizar la inteligencia artificial también, eso nos ayudaría mucho. Pero lo que yo haría desde un inicio es primero automatizar, poder leer las máquinas, poder ver los consumos, como han dicho los compañeros. Tenemos nosotros un sistema que se llama EcoStructure, donde podemos monitorear los consumos, pero le podemos asignar cuál es el costo de ese consumo. No es lo mismo que nosotros como clientes o como empresas veamos un consumo de 1000 kilowatts, pero cuando esos 1000 kilowatts lo traducimos a ciertos dólares, creo que tiene un impacto mayor, ¿no? En las compañías. Entonces, es importante como ir monitoreando y darle ese valor a lo que me está generando, por cuál es el costo real de esa energía, ¿no? Creo que también la parte del COVID nos ayudó mucho, digamos, algo bueno que trajo, que nos ayudó mucho a implementar energías más limpias, más sustentables. Ahora, por ejemplo, la mayoría de las personas a veces tenemos UPS en nuestras casas para poder tener esta conectividad y tener esta continuidad, perdón, del negocio o de las reuniones simplemente, ¿no? Entonces la energía se está volviendo cada vez más importante, yo creo que casi como el oro ahora, ¿no? Entonces sí debemos de poner mucho ojo en cómo la producimos, cómo la manejamos, cómo la controlamos y también cómo la vamos a administrar. Claro, y bueno, pues acabas de mencionar algo muy interesante que es pues saber de esas mejores prácticas, del poder compartir esta información. Sé que me gustaría compartir de tanto a nivel nacional lo que sucede en el norte, del sur, el consumo es totalmente diferente
y cómo podemos de alguna manera, y esto lo comparto para los tres, que ustedes pudieran compartir de cada una de sus instituciones, pensando en esos, yo hablando como parte de las universidades y parte de los laboratorios de Industria 4.0 y a su vez de Nuevo León 4.0, ¿qué pudiéramos sumar a través de las universidades para compartir dicha información? Porque sabemos que es súper importante, pues, el compartir en el semillero del conocimiento para que esos futuros alumnos a 2, 3, 4 años, pues van a ser los que van a estar trabajando en estas instituciones. Entonces, les pregunto a los tres las recomendaciones en base a lo que se necesita conocer, saber, para posteriormente compartir, por supuesto, con las instituciones y posteriormente, pues, qué posibles soluciones pudiéramos en este momento decirles. Saben que prepárense, hay que compartir. Sabemos que todas las instituciones trabajan con proyectos reales, alumnos involucrados. ¿Qué pudiéramos sumar a todo esto? Lo pregunto a Sí, los sí, tres. sí, Si quieres, fíjate, Martín. Salvador, digo, voy a empezar. Hemos tenido varias charlas, ¿no? Con varias universidades, con la UNI, con el TEC de Monterrey, y a veces nos hacen esa pregunta, ¿no? Con la UR, la UDEM, nos hacen esa pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones, no? Y ahorita lo que te puedo decir en la experiencia, antes siempre les decíamos el inglés, ¿no? El inglés es top. Pero ahora, si lo enfocamos en esta parte de la energía, ahora tenemos que ver también la parte de la seguridad. Cuando la energía está conectada a la red o a la nube, se hace susceptible también de que pueda tener ciertos ataques, ¿no? A través de la red nosotros podemos apagar o encender o apagar cualquier contacto. En cualquier momento, teniendo los accesos correctos, pudiéramos apagar un transformador o darle corriente no sé, algún edificio o quitarle corriente a algún edificio, apagar cámaras, etcétera, ¿no? Entonces, un tema muy importante, independientemente del perfil que tenga la persona, es que pueda conocer de computación, ¿no? De sistemas digitales, de protocolos, de cómo se conectan las cosas. Es a una manera muy general. El otro punto es conocer de ciberseguridad. Ahora, esto ya es muy importante. Hay muchos ataques a diario que nosotros no nos damos cuenta, pero ahorita hay guerras, ya las guerras ya no son físicas, las guerras ya son virtuales entre países. Entonces, es importante conocer cómo podemos proteger a nuestras compañías y también a las personas en el medio virtual, ¿no? Y el tercer punto, empezar a aprender un poquito de sustentabilidad, perdón, y energías renovables, ¿no? Que a veces lo dejamos muy de lado, pero que es algo que cada día a día vamos a ver y podemos empezar hasta con reciclar nuestra basura, desde ahí empezamos. Pues sí, hay que tener muy consciente los ciberataques, que son muy comunes y desde que nos fuimos en pandemia, pudimos notarlo desde que nuestras computadoras fuimos vulnerables, todas las empresas. Nos llevamos la computadora del trabajo a trabajar desde casa utilizando la red de la casa y pudimos de alguna manera, algunas empresas, no digo todas, pues tener esos ciberataques. Por ahí hoy escuché también desde una máquina de refrescos a través conectada, pues también, pues a partir de ahí se pudo conectar a la empresa, y etcétera, etcétera. Ya sabemos lo que sucede. Y bueno, pues podemos entender que todos estos tipos de elementos del 4.0 a través de una ciudad inteligente, pues son muy comunes. Nos empezamos a conectar con todos los medios y pues ese es un tipo de resultados. No sé si Daniel o de alguna manera Gerardo pudiéramos resumir este primer segmento de preguntas en base a lo que hemos estado escuchando. ¿Qué opinan? Bueno, nada más comentar yo de lo que mencionabas ahorita de la aportación. Yo, por ejemplo, mi aporte sería para los estudiantes o las universidades, es que el estudiante identifique que existen estándares que son los que marcan los pasos, ¿no? No es solamente el fabricante el que dice, ah, mira, mi equipo lo hace así y se me ocurrió de la noche a la mañana, sino que existen estándares que en este caso, por ejemplo, nosotros vemos como hoy en día los edificios verdes que traen la certificación LEED o que vienen con el respaldo de un ASRAE 90.1, que es en sí el estándar de eficiencia energética que dicta las condiciones mínimas en cuanto a eficiencia, ¿no? Entonces, si tú tienes un espacio y lo vas a iluminar, bueno, él te dice
la cantidad de iluminación, lo mismo cómo la ves de controlar, y asimismo en el aislamiento, en la temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, yo empezaría por ahí, que ellos conozcan los estándares de eficiencia energética para que los pasos que empiecen a dar siempre estén respaldados por estos organismos, ¿no? Y nosotros como Leviton, la aportación es que tenemos unas apps sin costo cuando entran a la página de Leviton, en donde pueden bajar esta app, y cuando tienen un proyecto, por ejemplo, en el tema del control de la iluminación, y quieren saber qué pide Astra en una sala de juntas, en una sala de entrenamientos, en un pasillo, etcétera. Bueno, ahí les da las recomendaciones y los requisitos que tienen que cumplir, ¿no? Ese sería mi aportación. Gracias, Gerardo. Y bueno, pues vamos a bajar esas apps, pues inmediatamente, y son gratuitas, entonces es Y que interesante no ver. tienen costo, exacto. Exactamente. Entonces creo que es una gran oportunidad para todo nuestro público y sobre todo para empresas y universidades, pues empezar a ver qué es lo que se ha hecho para poder de alguna manera pues mapear y ver todo este tipo de información. Gerardo, y pues bueno, al final nos van a dar sus contactos, por supuesto, a través de CISO, para que toda la gente que esté interesada en alguno de estos temas, pues se pueda conectar con nosotros. Muchas gracias, Gerardo. No sé si Daniel quiera comentar algo, sino para seguir pasando a nuestro siguiente segmento. Sí, sí, digo, de igual forma la recomendación para todas las nuevas generaciones, todos los estudiantes, digo, es muy importante saber la parte de Industria 4.0, los pilares, pero también siempre hay que ver el sentido de ser verdes, la parte de la ecología. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfocamos en vamos a ahorrar dinero, todo lo encaminamos al dinero, que sí es muy, muy importante, pero al final de cuentas nos vamos a dar cuenta de que no hay un planeta B, ¿no? Entonces, si no lo cuidamos ahora, si no empezamos a ser ecológicos, si no somos personas verdes de manera activa, estar promoviéndolos, estar conscientes de que tenemos que ahorrar para reducir 1.5 grados en el 2050, para reducir las emisiones de carbono, porque es bueno para nosotros, también se complica. Entonces hay que tener diferentes motivaciones, sí la económica, sí la eficiencia, pero también la parte de estar ayudando al planeta y a estar autoayudándonos, ¿no? Eso creo que también no debemos de dejarlo a un lado. Creo que es lo más importante, al menos desde mi punto de vista. Sí, gracias. Gracias, Daniel. Pues bueno, seguimos ahí anotando las preguntas al final para poder compartir. Y bueno, aprovechando, Daniel, pues tengo una siguiente pregunta, pasando a nuestro siguiente segmento. Pensando en un consumidor final que busca utilizar fuentes renovables, mi pregunta sería, ¿cuáles son las opciones tecnológicas más accesibles y sobre todo efectivas para generar su propia energía, considerando el tamaño y el tipo del consumidor? ¿Qué opinas? Ok, bueno, en la parte de las tecnologías más accesibles, sinceramente todas al menos son un poco altas. Por ejemplo, en un consumidor final, en un usuario de casa, te recomiendan, ¿no? Que si tu consumo de energía no supera los 3,000, tal vez no es recomendado que inviertas en paneles. De las tecnologías principales que podríamos invertir en México y de lo que más podemos generar de energías verdes en un futuro, de acuerdo al Departamento de Energía de Estados Unidos, nosotros podríamos llegar a desarrollar como México hasta 24,918 gigawatts de energía fotovoltaica. De ahí seguiría siempre la eólica con 3,669 gigawatts, 2.5 con la geotérmica y con la hidráulica 1.2. Entonces, si ven la diferencia con la fotovoltaica es enorme, ¿no? Entonces, de las más recomendadas o más efectivas y más fáciles de adquirir, al menos en México, por la ubicación geográfica, sería la solar, fotovoltaica. Esa sería como que el primer punto. También depende mucho del tipo de industria, por ejemplo, digo, de los usuarios y la solar. Pero en la industria cambia un poquito porque la parte de la acería no puede sustituir tan fácilmente con energía eléctrica porque es muchísima la energía que se necesita para producir acero. La alternativa para la parte de acero
lo recomendado o lo que se está visualizando como la energía verde sería el hidrógeno verde, porque hay muchas formas de producir hidrógeno, hay muchos tipos de hidrógeno, negros, rosas, azules, etcétera. El hidrógeno verde es el que se produce por electrólisis y es con energías renovables. Entonces, y el hidrógeno, por ejemplo, el negro es el que se produce con electrólisis también, pero con quema de combustibles fósiles, entonces no tendría mucho sentido. Entonces, sí depende la parte de la industria. Te digo, si requieres muchísima energía como en la parte de creación del acero, sí sería el hidrógeno. En la parte de que usas mucha energía eléctrica que no sea para producir acero, sería la fotovoltaica, es una de las que tendríamos más en nuestro país. Eh, sí, revisando con muchos de nuestros clientes, muchos se han detenido porque sí es económico. Bueno, ya ha bajado mucho el precio, pero aún así sigue siendo un poco caro, sobre todo por la limitante de los 500 kilowatts, ¿no? Bueno, voy a invertir muchísimo para solo producir un poquito, tal vez no les es muy benéfico de momento, pero muchos se están aventando, digo, también es parte de apostarle, ¿no? Vamos a invertir en paneles, aunque no pueda generar mucho. Para el autoconsumo vamos a invertir y lo más sencillo sería la fotovoltaica. Bueno, pues son temas totalmente nuevos. Creo que la mayoría, pues la gente que no está en el área, pues hay que leer más en base a la energía fotovoltaica y sobre todo, pues los beneficios que conviene hacia nosotros. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, vamos a volver nuevamente con Martín. Pensando ya, y Martín, Daniel y Gerardo, por supuesto, considerando el concepto de ese nearshoring en cuestión de cómo México puede aprovechar todas estas oportunidades, sobre todo de colaboración regional, para impulsar la adopción de tecnologías totalmente inteligentes y sostenibles. ¿Qué opinas, Martín? Bueno, yo creo que eso del nearshoring ha tenido un boom, ¿no? Aquí, específicamente en México. Si le preguntamos a ChatGPT, bueno, recientemente estaba haciendo por ahí algún estudio para poder abrir una oficina nueva en una parte de Latinoamérica, ¿no? Y preguntándole a ChatGPT, uno de los mejores lugares a nivel de Latinoamérica, entre Colombia, que es Bogotá, Brasil, ahí salió también Argentina y Uruguay, está Monterrey, ¿no? Monterrey es uno de los top lugares para el nearshoring. ¿Por qué? Porque tenemos la calidad de las personas, tenemos el profesionalismo, nos ayuda mucho la zona horaria que tenemos, que somos vecinos de Estados Unidos y también pues que tenemos las competencias, ¿no? Entonces, digo, viendo ya tu pregunta, creo que sí es importante que entre las compañías que trabajamos aquí en Monterrey podamos hacer esta sinergia y así como estos webinars, ¿no? Para poder compartir y también hacer negocio, ¿no? ¿Por qué no? Pero también compartir cuáles son las mejores prácticas, qué es lo que viene, cuáles son las tendencias e irnos preparando porque vienen empresas muy grandes también como Tesla, que podemos también hacer negocio con ellos, que podemos hacer partners y acompañarlos un poco en ese viaje, ¿no? de la energía. Nosotros tenemos, para darles aquí algún ejemplo, en la ciudad del conocimiento, que está allá por Apodaca, tenemos un edificio en el cual tenemos un campo fotovoltaico y de ahí utilizamos esa energía para poderla utilizar para ciertos temas de consumo. No tengo ahorita bien los datos de cuánto produce, pero sí lo estamos utilizando, ¿no? Y de ahí regresamos una parte de la energía otra vez a Comisión Federal. Entonces, ese es un ejemplo de cómo podemos hacer nuestras oficinas sustentables, tal vez no generar un 100% de consumo hacia la comisión, pero dependiendo del giro que tengamos, como decía Daniel, ¿no? Si tenemos un competency center, muy probablemente nuestro consumo no sea tan alto, porque solamente vamos a necesitar tal vez un cuarto de data center, iluminación, energía regulada, etcétera, ¿no? Pero tal vez para una maquila, ahí sí necesitemos una infraestructura mayor, ¿no? Por ejemplo, este edificio que tenemos ahí en la ciudad del conocimiento, en el Parque Pitt, puede estar autónomo, creo que por una semana trabajando sin energía externa, ¿no? Tomando energía de los paneles solares que tenemos ahí y más aparte tenemos una planta que también genera energía, ¿no? Entonces, creo que tenemos las soluciones, tenemos las compañías, tenemos a la gente, más bien es tal vez tema de hacer más networking, de socializar y hacer más negocio
con las nuevas compañías y entre nosotros poder apoyar a la región también. Pues muchas gracias, Martín. Creo que es una muy buena oportunidad y sobre todo para temas de energía fotovoltaica, por supuesto, y el tema de comunicación. O sea, realmente ahorita que lo mencionan todos, pues creo que es el momento de empezar quizás a compartir, quizás desarrollando más seminarios presenciales, sobre todo hoy en día que ya estamos totalmente y podemos ir a lugares. Creo que es una gran oportunidad que a través de los clusters podamos realizar este tipo de eventos y podamos de alguna manera compartir y visualizar, vernos en persona, regresar a ese mundo presencial y decir, bueno, mira, esto es lo que tenemos, esto es lo que estamos haciendo y esto es un pequeño ejemplo de procesos que realizamos. Muchas gracias, Martín. Y bueno, regresamos con Gerardo realmente en estos temas de electromovilidad. Creo que es súper importante tocar el tema también. Y bueno, Gerardo, te quiero preguntar, ¿tenemos una infraestructura adecuada para suministrar la energía a los nuevos usuarios de autos eléctricos? ¿Qué opinas? Bueno, en el tema este de los autos eléctricos y de la infraestructura, realmente estamos en tiempos de desafíos, ¿no? O sea, hemos visto tal vez en los últimos años cómo en las nuevas plazas comerciales, en estas torres de uso vertical, de usos mixtos, cómo empezamos a ver que por ahí hay cargadores para los autos, ¿no? Ahorita yo les platicaba un poquito de los estándares estos de eficiencia y, por ejemplo, en los edificios sustentables se pide que al menos se tenga el 2% de los cajones en el área de estacionamiento con cargadores de autos, ¿no? Y esto, por ejemplo, empezando por un edificio, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita es como que una novedad, llega uno de 100 con un auto eléctrico y se carga. Y a lo mejor ahí el edificio, pues, está regalando hoy en día la energía. Pero conforme esta tendencia empiece a crecer, realmente vamos a ver que ese edificio no tiene una infraestructura como para el día de mañana darle a 20 o a 30 usuarios un cargador de autos, ¿no? Cargador de autos que requiere de un consumo y que obviamente ese consumo pues requiere de una infraestructura de cableado. Entonces, eso está pasando dentro de un edificio, de una plaza. Ahora imaginémoslo en una ciudad en donde, pues hoy en día, el reto es, por ejemplo, si yo compro un cargador o un auto eléctrico, que bueno fuera, pues eso significaría que yo estoy a la par de las energías verdes. O sea, yo en mi casa tengo paneles solares, perdón, y pues estoy queriendo que mi cargador de autos pues genere de ahí una energía limpia, porque sería el colmo decir voy a comprar un auto eléctrico y seguirlo alimentando de la CFE en donde viene de un fósil, ¿no? Entonces como que no había una congruencia por ahí. Y entonces el tema, bueno, volviendo al punto de la ciudad, es que no existen hoy en día esa infraestructura, eso es parte de los desafíos. Entonces, si yo compro un auto y quiero ir a la Ciudad de México, pues a lo mejor mi temor va a ser en el camino en dónde me voy a conectar. Y entonces, pues esos son de los retos que tenemos. Y nada más como último, para identificar de los cargadores de autos, lo que la gente tiene que saber es que existen tres formas de cargar el auto eléctrico. O sea, por ejemplo, existen los cargadores de nivel 1. Cuando nosotros compramos un auto, nos da la opción el fabricante de decir, ah, bueno, mira, este es tu cargador, llegas a tu casa al enchufe tradicional, te conectas al 110 y entonces vas a empezar a cargar la energía de tu auto. Esos de nivel 1 que se alimentan por 110, pudiéramos decir que cada hora de carga equivale a 5 millas de lo que me pueda yo andar en el carro, ¿no? Después existen los de tipo nivel 2, que serían como los que estamos viendo en las plazas comerciales, que son en 220. Y esos, por ejemplo, en lugar de darnos 5 millas de rendimiento, nos dan a 25 millas. Entonces, imagínate si la batería del auto tiene capacidad para 50 millas, pues entonces con un nivel 2 me voy a tardar 2 horas
y con un nivel 1 que daba 5, pues me voy a tardar 10 horas, ¿no? Entonces, es ahí en donde yo, por ejemplo, en mi casa empiezo a crear una infraestructura de un 220 como si fuera un mini split para poner este cargador de autos. Y lo mismo tendrían que hacer los edificios o las plazas comerciales, ¿no? Y como punto número 3, existen los cargadores de carga rápida, que son ahora sí como del tamaño de una gasolinera, en donde a lo mejor ahí, si hablábamos ahorita de hasta 25 millas por hora, aquí nos dan 100 millas por hora, ¿no? Entonces son los supercargadores Tesla que por ahí están empezándose a ubicar, pero realmente en cuanto a infraestructura, pues son muy poquitos, ¿no? Claro. Bueno, pues realmente necesitamos tener una planeación para este boom de carros eléctricos, ¿no? Exacto, y que vaya de la mano con las energías verdes que ese sería el gol, ¿no? Así es. Bueno, pues sí, súper interesante. Muchas gracias, Gerardo. Y bueno, pues en conclusión me gustaría preguntarle a los tres, de alguna manera, esto es un pequeño desafío, pero pues ¿cuántos principales desafíos que enfrenta México en su transición hacia una infraestructura de energía más inteligente y sostenible en un contexto nearshoring? ¿Qué opinan? Y la pregunta va para los tres, por supuesto. No sé, Miguel. Si alguien quiere empezar, porque se hace que yo los confundo más. Ah, muy bien, adelante. Si quieres, Martín o Daniel. Sí, bueno, si quieren yo empiezo. Bueno, los principales desafíos es la parte de la proveeduría, que también pues, vienen muchas empresas y poco a poco no tienen, a veces no tienen la capacidad. Por ejemplo, hay zonas en las que, de industriales, que se va la energía, ¿no? Porque no tienen la capacidad, botan interruptores principales del parque, etcétera. Entonces, ese sería uno de los principales, pues presionar a los proveedores también para que inviertan más en infraestructura, también presionarlos con energías verdes. Eso sería como de la parte de la proveeduría, de la parte interna del cliente, bueno, del cliente final del consumo. Empecemos con medir, empecemos con eficientar, empecemos con un compromiso de toda la organización para el ahorro. No solamente es de que dirección diga vamos a medir, vamos a hacer ciertos proyectos, sino todos tienen que estar comprometidos, toda la empresa, de todos los usuarios de arriba, abajo, de izquierda a derecha, todos tienen que estar alineados con esos compromisos verdes y también no perder de vista que tenemos un target de emisiones de CO2 con el Acuerdo de París. Tenemos un target como país, pero pues tenemos que empezar a poner nuestro pedacito, ¿no? Tenemos que sacar nuestro propio target de la empresa. Hay varias guías ahí de forma internacional, como el Sectoral Decarbonization Approach, en donde, de acuerdo al sector en el que te encuentres, te da bueno, te da muchas fórmulas, es toda una guía que te dice cuál podría ser tu target de emisiones de CO2. ¿Para qué? Para que tengas un enfoque. Si no tienes un objetivo, mides, ahorras, pero pues ¿a dónde vas a llegar? ¿No? Siempre tienes que tener un objetivo. Entonces sería esa como mi conclusión. Empecemos a presionar proveeduría, medimos y eficientamos y estar siempre comprometidos con el ambiente. Muchas gracias, Daniel. Pues muy buenas recomendaciones. Te agradecemos, no sé, Martín. Adelante, De mi gracias. lado, yo diría que una de las principales sería diversificar las fuentes de generación, ¿no? Creo que en México tenemos muchos recursos naturales y no los hemos podido utilizar al 100%, ¿no? Entonces, creo que la diversificación es una. Podría invertir en la red de transmisión y distribución, que es un tema que hemos visto aquí en este webinar. La otra parte es actualizar el marco regulatorio, ¿no? Creo que si Comisión y el país hace más atractivo estos temas para las compañías van a invertir, como dice Daniel, en más infraestructura, mejor infraestructura, porque a fin de cuentas, si hacemos negocio, generamos negocio también para el país, ¿no? Y uno que yo agregaría también es la educación, algo que tú mencionaste, ¿no, Salvador?
cómo las universidades pueden también hacer sinergia con las compañías, ¿no? Antes el tema era la computación, sistemas digitales, ahora también es la energía y la parte de la sostenibilidad, ¿no? Cómo creamos programas o también carreras específicas para que nos puedan ayudar, como tú bien decías, esos estudiantes ahorita o alumnos probablemente sean los directores o los managers de las empresas en un futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos esa conciencia de que es algo importante, algo todavía más importante que el TikTok o el Instagram, ¿no? Para que nos puedan ayudar y también puedan generar ese valor para las nuevas generaciones. Entonces, la educación en la parte energética y sostenibilidad es muy importante también. Claro, y nosotros como instituciones, y hablo de todos, todas las universidades, estamos ávidos de recibir información totalmente nueva, no más allá de lo que ya conocemos y se enseña, sino más allá de la productividad, los parques verdes, o sea, toda la información en cuestión de lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Por eso es el nearshoring, hablar de qué es lo que está sucediendo ahora que viene Tesla, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, pues en cuestión de más eventos. Creo que se dejó de escuchar, Salvador. Salvador, perdimos el audio. Aprovecho para recordarles que tenemos una encuesta de retroalimentación. Y Gerardo, adelante también. Sí, muchas gracias. Bueno, yo nada más terminando este tema de los desafíos con el nearshoring, yo creo que igual va a ser algo similar a lo que platicábamos ahorita en la infraestructura en cuanto a la electromovilidad. Eh, Ahorita con el nearshoring pues el boom industrial, pues el desafío uno es la infraestructura en nuestras líneas de transmisión, ¿no? O sea, nosotros hemos visto cómo la ciudad ha ido creciendo exponencialmente. Sin embargo, muchas de nuestras líneas de transmisión de la CFE pues fueron instaladas de hace muchos años atrás, ¿no? Entonces fueron instaladas pensando en una ingeniería que iba a tener cierto consumo. Y muchas de las áreas donde antes eran ranchos o eran lotes baldíos, pues hoy se han convertido en fraccionamientos o parques industriales con altos consumos. Entonces, nuestras líneas de transmisión, pues habría que ver de inicio el estatus en el que se encuentran. Tal vez muchas de ellas están ya llegando a su capacidad máxima. Y dentro de estos retos o desafíos es pensar en una reingeniería en donde no solamente es hacer la reingeniería, hacer el cambio de cableado por la nueva capacidad, sino el ver por dónde pasarían estas nuevas líneas, ¿no? Porque de las líneas existentes, donde antes eran lotes baldíos, hoy son fraccionamientos o son privados, en donde lo que menos quieren los dueños es que pase un cable de alta tensión por ahí, ¿no? Entonces, de los desafíos o los retos sería por dónde vamos a llevar esa nueva infraestructura para darle la energía a todos estos nuevos usuarios del nearshoring. Y creo que sigues, Salvador. Me parece que lo tienes en mute, Chava. A ver ahí, adelante. A ver ahí, adelante. No se escucha. No se escucha. Si quieres ver si leemos Si quieres ver las que están aquí en el chat, por favor. Claro que sí. Gracias. Miren, tenemos un comentario de Ana Karen, dice, sería increíble saber las nuevas tendencias que hay para compartirlas con los alumnos y que pudieran hacer convenios con escuelas para visitar lugares fotovoltaicos o eólicos para que conozcan más de sus carreras. Leonor comenta, considerando que los sectores económicos están tomando acciones al respecto,
¿Cómo facilitar al ciudadano común, incluso en condiciones de pobreza y pobreza extrema, estas tecnologías? Es decir, cómo hacer asequibles estas tecnologías sin que ello impacte a las regiones y se promueva este ahorro de energía. Esto además de la sensibilización, ya que este sector, la ciudadanía, es el nicho de oportunidad más grande. Gerardo, Daniel, ¿alguien que quiera tomar esta pregunta, cómo hacer asequibles estas tecnologías? Sí, bueno, en el caso mío, lo que mencionaban de las visitas, nosotros como Leviton tenemos plantas, bueno, no aquí en la ciudad de Monterrey, las tenemos en Chihuahua, tenemos en Baja California y bueno, otras en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Este, pero bueno, en cuanto a lo de las tecnologías, yo creo que igual puede empezar, como decían, en el tema de la medición. Por ejemplo, uno como usuario puede agarrar de referencia el medidor de la CFE y hacer un listado. Por ejemplo, yo en mi caso así fue como inicié, un listado de cómo son mis consumos primero en el área de la iluminación, ¿no? Cuántos apagadores tengo, cuántos focos tengo, y aunque sea de manera manual. Y después lo mismo en el tema de los contactos, con las televisiones, el refrigerador, etcétera, ¿no? Y al final, bueno, con el tema del aire acondicionado. Y haciendo la prueba o viendo la tabla del consumo de cada uno de los dispositivos para llevar una bitácora de cómo es que estoy usando, cómo estoy gastando mi energía y agarrando como referencia ese medidor de la CFE, ¿no? Y de ahí, bueno, empezar a implementar, si yo tenía un foco de 50 watts y lo cambio ahora por uno de LED de 7 watts, ir viendo cuánto se maneja, ¿no? Si yo tenía un mini split tradicional y lo cambié por un inverter, donde ahora soy más eficiente, y el ser eficiente quiere decir que consumo menos la energía, bueno, pues ir sabiendo desde antes o ir llevando en el día a día de una manera muy simple, sin tener que invertir en sensores, monitores por toda mi casa, el llevar ya un borrador de cómo estoy haciendo el uso de la energía, ¿no? Y bueno, ya después, bueno, si se tiene la posibilidad, bueno, pues ir poniendo en puntos estratégicos esas mediciones que nos lleven más al toque, ¿no? Lo mencionaban ahorita con el IoT, con el Wi-Fi. Hoy en día es muy fácil tener un apagador y poderlo controlar desde una aplicación, con un asistente de voz, con un timer, etcétera, ¿no? Perfecto. Miren, son las 9:31, no obstante, me gustaría hacer una pregunta más, si no hay inconveniente por ustedes. La pregunta es, ¿qué recomendaciones darían a las empresas que están pensando instalarse en México y están tomando en cuenta como prioridad el nearshoring y el tema de la energía puede ser delicado? Si quieres, yo te puedo contestar. Yo creo que principalmente entender cuál va a ser el rol o el scope de esa empresa, cuál es el giro, ¿no? Para poder definir cuál sería la mejor solución. Un segundo punto es que se puedan acercar con expertos, digo, así como Schneider, existen también diferentes expertos en el manejo de energía. Nosotros somos los pero bueno, creo que eso es importante, que conozcan la oferta para que realmente vayan con gente experta que les pueda diseñar una solución a la medida. Creo que serían las dos principales para las empresas. Muchas gracias. No sé si alguien tenga algún comentario para finalizar. Gerardo, Martín, Daniel, Ángeles, Salvador. De mi parte, pues quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí y fue una experiencia muy interesante el conocer
y el, pues de alguna manera, saber que tenemos las puertas abiertas a nivel institución, a nivel corporativo, y por supuesto, pues vamos a llegar a tocar puertas, por supuesto, de mi parte con el Smart Factory Lab, con la universidad, con el clúster de universidades, la UDEM, la UNI, la UR y el TEC, pues para precisamente ver qué debemos hacer, cómo podemos contribuir. De mi parte, ponemos todo de nuestra parte para poder abrir las puertas, ustedes puedan venir y junto con el CISOF y todos los demás clústeres, generar un evento interuniversitario donde podamos participar. Y pues manos a la obra, no se diga más. Y de mi parte, les agradezco su participación y el poderlos verlos muy pronto en alguno de otros eventos, sobre todo el de electromovilidad o viene el de infraestructura, viene el de ciberseguridad junto con Ángeles y los grupos. Y muchas gracias de mi parte. Y viene el SOF también, ahí los esperamos el 29 de noviembre. Pues yo quisiera, en nombre del CISOF Monterrey, Cluster TIC de Nuevo León, agradecer a nuestras empresas Dielsa, a la Universidad Regiomontana, a la UR, a Schneider Electric y a Auticom por esta increíble participación. La verdad, el tema de la energía es un tema sustancial. Actualmente todos requerimos energía de alguna u otra manera. Me encantó cómo tocaron muchos temas en una hora, desde el consumo de casa hasta ahora sí que las grandes factories. Y bueno, quiero agradecer a Carlos Garza, Salvador Barrera, nuestro moderador, gran moderador, a Daniel Sánchez y a Martín Martínez por este tiempo. Gracias por compartir su conocimiento y su experiencia con nosotros y nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen día. Gracias a todos. por Muchas acompañarnos. gracias a todos. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, Daniel, Gerardo, Martín. Gracias. 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 Felicidades. Muy buena tarde. Gracias a todos.